En un día como hoy en la historia fue condenado Oscar Wilde a 2 años de trabajos forzados en que pagó finalmente en su mayoría en la cárcel de Reading, de lo que quedó nada menos que uno de los poemas más bellos que se escribieron jamás, la balada de la cárcel de Reading. Todos matamos lo que más amamos, el cobarde lo mata con un beso y el hombre de valor con una espada. Traducciones, las que ustedes quieran, de la balada de la cárcel de Reading, pero no cabe duda que es uno de los grandes poemas de los últimos siglos, el de Oscar Wilde, porque Oscar Wilde, queridos amigos, no fue un escritor muy prolífico. Él no escribió mucho. Las obras completas están en un solo tomo de Ediciones Aguilar, cuando las obras completas de Goethe están en 3 o 4 tomos, no recuerdo, las de Lope de Vega también. Bueno, las de Miguel de Cervantes están en un solo tomo. Miguel de Cervantes también escribió relativamente poco, El Quijote, las novelas ejemplares, La Bagatela, pero Oscar Wilde también escribió poco. Pero miren ustedes, si ustedes le preguntan a cualquier crítico una de las grandes novelas que se hayan escrito en el mundo, le tendrá que decir con toda seguridad El retrato de Dorian Gray. Uno de los grandes poemas, La balada de la cárcel de Reading. Uno de los grandes cuentos para niños en un idioma absolutamente increíble, El Príncipe Feliz y los demás cuentos de Oscar Wilde. Una de las grandes novelas de misterio y novelas de esas truculentas de terror, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Entonces, escribía poco, pero bueno, uno en las piezas de teatro, pues ni hablar, la importancia de llamarse Ernesto, el abanico de ley de Windermere. Oscar Wilde no escribió mucho en términos comparativos, pero lo escribió, fue de lo mejor que se escribió en el mundo. Y quiero compartir con ustedes porque, pues, a uno le gusta compartir sus cosas y sus emociones. Yo tengo subrayados algunos apartes del retrato de Dorian Gray, que no cabe ninguna duda es una de las grandes novelas que jamás se escribieron. Casi con una alegría cruel, quizá en casi toda alegría y ciertamente en todo placer, la crueldad ocupa un lugar. Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Y dice, la daga que iba a terminar sus días enfermo de ese tedio, de ese terrible tedium vitae que se apodera de aquellos a quienes la vida no niega nada. Dorian Gray. ¡Qué escritor, Dios mío! Mientras tiene uno esta droga, no necesita amigos. Yo creo que tuve demasiados. Se está refiriendo al opio y tiene un párrafo donde está esa tragedia o esa vivencia del opio que le hace pensar a uno que Dorian Gray tenía que haber usado, Oscar Wilde tenía que haber usado esta droga. Dorian retrocedió y miró en torno suyo a las figuras grotescas que yacían en posturas fantásticas sobre unos colchones harapientos. Aquellos miembros encorvados, aquellas bocas abiertas, aquellos ojos fijos y sin brillo, le fascinaron. Sabía en qué extraños cielos sufrían y qué tenebrosos infiernos les enseñaban el secreto de algún nuevo goce. Se hallaban mejor que él. Él estaba aprisionado por su pensamiento. La memoria, como una horrible dolencia, corroía su alma. De cuando en cuando parecíale ver los ojos de Basilio mirándole. Sin embargo, no podía permanecer allí. La presencia de Adriano Singleton le turbaba. Necesitaba estar donde nadie supiese quién era. Necesitaba escapar de sí mismo. Y dice poco más adelante, cada hombre vivía su propia vida y pagaba su propio precio por vivirla.
Lo único lamentable era que tuviese uno que pagar tan a menudo por una sola culpa. Era necesario pagar más y más en efecto. En estas relaciones con el hombre, el destino no cierra nunca sus cuentas. Oscar Wilde. ¡Qué escritor, Dios mío! Más adelante dice: cada efecto que una produce crea un enemigo más. Para ser popular hay que ser mediocre. ¿Les gustó esa frase? Para ser popular hay que ser mediocre. Quisiera amar, exclamó Dorian Gray con una entonación profundamente patética en su voz, pero me parece que he perdido la pasión y que he olvidado el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Y más adelante, todos los caminos acaban en el mismo punto, mi querida Gladys. ¿Cuál es? La desilusión. Oscar Wilde. ¡Qué gran escritor! Como el retrato de Dorian Gray, como la importancia de llamarse Ernesto, el abanico de Lady Windermere, la balada de la cárcel de Reading, precisamente donde para muchos quedó sepultado para siempre el espíritu festivo, alegre, indescifrable de Oscar Wilde. Llegó hasta la balada de la cárcel de Reading, pero allá, y a propósito del hombre que iba a morir por haber matado lo que más amaba, escribió la balada de la cárcel de Reading. Sencillamente algo extraordinario que todavía sorprende a quien quiera leerla, bien que la lea en inglés, bien que la lea en una de sus traducciones en poesía, o como Aguilar, que prefirió traducirla simplemente en prosa. Oscar Wilde cayó en ese infierno, porque era un infierno, de la cárcel de Reading, un día como hoy en el año de 1895. Hoy en la historia, en la hora de la verdad en Colombia, 9 de la mañana, 1 minuto.